nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, definitivamente cuando hablamos de ser ejemplo, no es un asunto de un grupo de personas, no es un asunto de algunos creyentes en particular. Todo hijo de Dios que Dios ha dejado en esta tierra debe de dar ejemplo. No importa en la condición, en el lugar, en la posición que usted se encuentre, debe dar ejemplo. Y cuando hablamos de dar ejemplo, no estamos refiriéndonos a la connotación que le dan muchas personas en la calle. He escuchado personas decir, aquí hay que poner ejemplo, pero en el sentido que de darse a respetar. Aquí si hay que romper brazos, rompemos brazos porque hay que poner el ejemplo y cada quien va poniendo un ejemplo como entiende. Sin embargo, la Biblia nos habla de dar ejemplos en buenas obras. La Biblia nos manda a dar ejemplos, sobre todo imitando a Jesús. Recuerden que el versículo que hablábamos del apóstol Pedro allí, que Jesucristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y una vez más, usted sigue las pisadas de Jesús, usted está dando ejemplo. Y hoy el versículo o el texto que leímos al principio del servicio, notamos algo bien interesante. El apóstol Pablo, quien Dios usó maravillosamente para escribir 13 cartas que se le adjudican a Pablo, y para los que entienden que Pablo pudiera haber sido el autor de Hebreos, pues serían 14. Sin embargo, por el momento se habla de 13 cartas. Y en esas cartas hay muchas enseñanzas que recopilar. Hay muchos datos importantes que Dios nos quiso decir. Y en las cartas pastorales, entre las que están 1 Timoteo, Tito, nosotros podemos notar la preocupación y el énfasis que daba Pablo a estos líderes jóvenes que él había dejado en un lugar determinado. Por ejemplo, usted y yo sabemos que Tito y Timoteo fueron bajo la tutela del apóstol Pablo durante los viajes misioneros, fueron de mucha ayuda y hacían la obra como Pablo, se entregaban como Pablo, al punto de que Pablo dejó a Tito en Creta y a Timoteo en Éfeso. Llegó el momento donde tenían ya que dividirse. Quizás hubiesen deseado estar con Pablo todo el tiempo, pero Pablo le escribe carta para darle ánimo. Inclusive le dijo a Timoteo, para fortalecerle, que el Señor no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía. Aviva el fuego del don que hay en ti. En algunas ocasiones Pablo tuvo que motivar a Timoteo a esforzarse. Timoteo vivió muchas cosas con Pablo, pero la encomienda de dirigir, de ser líder, no es tan simple como parece. Y lo bueno de esto es que Pablo a ambos le da instrucciones sobre la iglesia, cómo deben ser los requisitos o cuáles deben ser los requisitos para los que van a ocupar ciertos oficios como diáconos, obispos, cómo debía tratar a los ancianos, a las damas, o sea, se les da instrucciones de la vida eclesiástica de cómo debía manejarse. Sin embargo, todo esto hubiese estado inconcluso si él lo hubiese dejado ahí en decirle, los obispos sean así, los diáconos sean así, los jóvenes sean así, y que a él no le digan nada, y que a Tito no le dijera nada, y que a Timoteo lo dejara así. No, ellos también debían de entender algo, que aparte de todo lo que ellos enseñaran, ellos tenían una cuota sumamente importante y que iba a ser de impacto para los creyentes. Por eso, cuando leímos Tito capítulo 2, deteniéndonos en el versículo 7, observen lo que le dice el apóstol Pablo: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad
seriedad. Oigan bien, presentándote tú ¿en todo qué? Todo lo que él debía de enseñarle, todas las instrucciones que debía de darle a la iglesia, todo lo que viene diciendo anteriormente, él mismo debía de presentarse como ejemplo. Entonces ya las cosas aquí vienen cambiando. Porque no era que Tito se iba a parar y a decir, ustedes esto, ustedes aquello, y de ahora en adelante, sino que Tito debía de modelar. Es decir, en ese texto o en ese capítulo 1 y 2, ambos capítulos, vemos una serie de términos o cualidades que debían de manifestarse en aquellos hijos de Dios pertenecientes a esta iglesia local. Y para ponerle un simple ejemplo de todas esas cosas, porque qué bueno que Pablo dice en todo. Él le dice, vamos a poner ejemplo de requisitos entre obispos. Allí dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Imagínense que Tito mismo no tuviera esas cualidades. Que Tito le diga, ustedes tienen que ser sobrios, y él mismo viva como ebrios. Que le diga a ellos, no sean codiciosos de ganancias deshonestas, y él esté siempre codiciando cosas que no convienen. Entonces, cada vez que un creyente enseña, predica o habla de Dios, tiene el gran compromiso de modelar lo que dice. Nos encanta hablar mucho, nos encanta disertar, nos encanta hablar de tantas cosas, pero no va a tener tanto impacto lo que decimos si no lo vivimos. Vivimos en un mundo donde las personas se preocupan mucho por su cuerpo, y han crecido los médicos, los nutricionistas, los gimnasios y toda clase de personas afines o grupos que tienen que ver con la salud física, el cuidado del cuerpo, el cuidado de la piel y todo en sentido general. Pero imagínense por un momento, como compartía con los hermanos en la escuela dominical, que usted vaya donde un nutricionista o alguien especialista en la materia, porque usted quiere rebajar tantas libras. Claro, cuando empieza un nuevo año, esas son de las metas que algunos tienen. En noviembre yo tengo que pesar menos 50 libras. Y se trazan una meta, mira, que si así fueran las cosas espirituales, fuéramos verdaderos creyentes, como dicen por ahí. Por eso es un mundo fuerte eso, hermano. No saldríamos de aquí hablando solamente de eso. Pero imagínense que usted va a ese lugar y le lleva los análisis y le dice, mira cómo está la grasa, mira cómo está el hígado, mira cómo está. Aquí hay que cambiar esta alimentación, pero ya. Aquí hay que hacer una revolución. Aquí hay que llevar porciones. Y la gente no le gusta mucho este asunto de dieta. Dicen por ahí que en diciembre no se hace dieta. Yo no sé si es verdad. Usted que vivió diciembre sabe si es o no es así. Pero lo cierto es que si esa persona te da todo lo que debes de manejarte a partir de los próximos meses, lo que debe de comprar, lo que no debe de consumir y todo eso, y usted muy contento o contenta porque va a rebajar sus libras, pero de repente cuando usted observa, el médico, la persona que le está atendiendo, tiene un sobrepeso que ni mencionarlo. No voy a decir cuánto pesaría esa persona, pero imagínese que esa persona que le está dando la instrucción y que le va a encontrar la solución al problema, usted no lo vea como un ejemplo a seguir. ¿Le va a dar confianza a eso? ¿Le va a motivar? Pero será para ponerme igual que él o ella. Así no. Es que el ejemplo influye bastante en lo que decimos. Un médico que te diga a ti, no debes de consumir tal cosa, deja el cigarrillo, deja de esto, y de repente cuando usted
mira para los lados, ahí está el médico ahí, fumando en una esquina. No en vano, por ahí hay un dicho que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Asimismo lo es el ejemplo. Podemos hacer muchas cosas, decir muchas cosas más bien, pero si no se corresponde con lo que hacemos, de nada nos sirve, de nada funcionaría, de poco valor sería, y seríamos igual que los fariseos, que decían, pero no hacían, no daban buen ejemplo. Y Pablo, teniendo esto en mente, le dice a Tito, mira, esto enseña, esto manda, esto ordena, esto haz, reprende duramente para que sean sanos en la fe, que no atiendan fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres. Y de repente, ahora él le dice, preséntate tú en todo como ejemplo. Ese mismo apóstol Pablo, después de haber hablado en el famoso caso en Hechos capítulo 15, donde se armó el concilio de Jerusalén, donde se debatía qué debían de comer, qué no debían de comer, qué habían de hacer los gentiles. De repente el apóstol Pedro, usted y yo sabemos qué hizo en una ocasión. Con los gentiles de una manera y con los judíos de otra manera. Pedro tenía un pie con los gentiles y un pie con los judíos, y se encontró con un apóstol Pablo que reprendió a Pedro duramente delante de todos. Yo no sé cómo usted ve ese pasaje en las Escrituras, hermanos, pero este pasaje en las Escrituras me muestra a mí que no hay vacas sagradas en el pueblo de Dios. Estamos hablando de que el apóstol Pablo enfrentó al apóstol Pedro. Estamos hablando de palabras mayores. Es que tenemos que dar buen ejemplo, hermanos. El apóstol Pablo aún decía a los creyentes de Corinto, golpeo mi cuerpo duramente, no siendo que habiendo sido heraldo de muchos, yo mismo venga a ser ¿qué? Descalificado. Entonces, hermanos, estamos llamados a ser y dar buen ejemplo. Nos llenamos de conocimiento, nos llenamos de cosas, pero tenemos que aprender a dar ejemplos. Un liderazgo efectivo se ejerce sobre la base de un buen ejemplo. Podemos tener un doctorado en divinidades y ni siquiera alcanzar un certificado de participación en dar buen ejemplo. Que Dios ponga en nosotros este sentir, que en la medida que adquirimos conocimiento, así mismo lo vamos llevando a la práctica. Que Dios ponga eso en nosotros. Tito podía decir lo que sea, pero hasta que él mismo no se presentara como ejemplo, nadie le iba a prestar atención. Nadie le iba a hacer caso a Tito si él mismo vivía como un pendenciero, si él mismo era esclavo del vino, si él mismo era un hombre que actuaba con impureza. Nadie le iba a prestar atención a él. Pero también miren lo que le dijo Pablo en 1 Timoteo 4:12, un texto muy conocido, ¿no? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es decir, lo que Pablo le está diciendo a Tito en capítulo 2:7, también se lo dice a Timoteo. Líderes jóvenes que estaban bajo el cuidado de ellos, pastoral, personas de todas las edades. Y relativamente ellos eran jóvenes, pero aún así que nadie menosprecie su ministerio, que nadie les tuviera al menos sobre la base de que dieran buen ejemplo. Fíjense el énfasis que hace allí. Pedro también entendió esto. Pedro también entendió
la necesidad de dar buen ejemplo. En el capítulo 5 de la primera carta, versículo 3, el mismo apóstol Pedro dice, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Se dan cuenta que en las escrituras se hace mucho énfasis en dar y ser de buen ejemplo? ¿Acaso ha notado usted que el ejemplo es capaz de producir significativamente en la vida de otras personas un impacto tan grande que, como el mismo apóstol Pedro le dijo a las mujeres que tenían esposos o maridos no creyentes, ¿sabe lo que él le dice a estas mujeres? Algo que se enseña bastante, pero que hay que practicarlo. Asimismo, vuestras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Y cuando te dice a ti el texto, sean ganados sin palabra por la conducta, te está diciendo nada más y nada menos por el buen ejemplo. El buen ejemplo que debemos de modelar en nuestras casas, en nuestros matrimonios, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos, va a hablar por muchas palabras que pudiéramos ahorrarnos. A veces pensamos que todo se soluciona hablando y hablando y hablando sin hacer. Yo creo que Dios nos está llamando también a hacer. Hay que trabajar, hay que ayudar. Heme aquí. Envíalo a Él. Eso es lo que hay muchas veces en el corazón. Heme aquí, envíalo a Él. No es heme aquí, envíame a mí. Jesús tuvo que decir en una ocasión, la mies es mucha, los obreros, rogad al Señor de la mies que envíe obreros, pero muchas veces hay obreros. Muchas veces hay obreros. Podemos decir, mira, podemos orar para que la obra se haga. Podemos decir que Dios es bueno y que va a hacer la obra, pero Dios también quiere que tú salgas a predicar el evangelio. Podemos decir que hay que ganar las naciones, que hay que ganar los sectores, pero ¿y por qué usted no sale también? ¿Por qué no nos esforzamos a dar ejemplo y ser guiados por el Espíritu Santo que mora y habita en nosotros permanentemente? Tito, Timoteo, el apóstol Pedro son textos claves, lo que hemos visto acá, que indican claramente la necesidad de comenzar y tomar la decisión de dar ejemplo. Eclesiastés 10:1, hay una situación que se da con el tema de dar testimonio, de dar ejemplo, y es que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Usted puede durar años dando un buen ejemplo y quizás todo el mundo le aprecie y le diga, wow, qué tremenda persona es esta. Pero déjeme decirle algo, mientras estemos en este cuerpo de pecado, mientras estemos en esta vida de maldad, de crueldad, vamos a estar sujetos a que se presenten situaciones que no deseamos. Este texto debe de llevarnos a nosotros a mirar bien cómo andamos. Porque el texto dice que una pequeña locura es capaz de dañar o empañar lo que por años se ha construido. Una pequeña locura se puede traducir de muchas formas. Creyentes que siempre se caracterizaron por ser personas mansas y humildes, como Moisés, que ya lo hemos mencionado, y un momento, un ataque de ira, ya usted sabe lo que pasó. Un creyente
que siempre sus palabras son sazonadas con sal y siempre está, y de repente tuvo un ataque de ira, como dicen por ahí, y dijo una mala palabra. Ay, Dios mío. Ah, que se me zafó. No se le zafó. De la abundancia del corazón, no es que se zafó. Simplemente se reveló lo que estaba en su corazón. El pecado no empieza con lo que se dice, el pecado empieza con lo que se piensa y con lo que hay dentro del corazón. Eso lo enseñan las Escrituras. Entonces, amados, pequeñas locuras pueden ser eso, una mala palabra, pero también hasta la forma de mirar puede ser una pequeña locura que dañe el testimonio, que dejemos de ser buen ejemplo. Y hay personas que tienen problemas con la vista, serio. En una fila, por ejemplo, un grupo de cristianos, en este caso hombres, están en la fila, un solo es cristiano, todos los hombres mirando a una mujer que está mal vestida, y aunque todos miren, si hay 5 en la fila y hay un solo cristiano, los 4 miran, nadie le molesta eso, total, son impíos. Pero al único que van a fijarle los ojos, ¿saben a quién es? Al cristiano o al dique cristiano, como dicen por ahí. Porque a veces actúan peores que muchos impíos. Cuidado con la mirada. Cuidado con las maneras en que miras a un hombre o miras a una mujer. Porque eso puede empañar tu testimonio. Eso puede empañar tu vida realmente. A veces no nos damos cuenta de esto hasta que alguien se nos acerca y nos dice, mira, debes tener cuidado con esto. Porque créame que hay personas que no tanto desde el punto de vista de la lujuria o aspectos sexuales, sino que tienen un problema de conducta. Y usted lo ve que miran sin tener malos pensamientos, pero malas costumbres, diríamos, que viene una persona y lo miran siempre de arriba abajo así. ¿Y por qué? O sea, quizás no tengan ninguna mala intención, pero una mala costumbre de estar mirando de arriba abajo a la gente y mirando los medios y levantando las cejas. Entonces, hay una serie de cosas, pequeños detalles o pequeñas locuras, pudiéramos decir, que pueden pasar desapercibidas en nuestra vida, pero que son un detonante para crear un mal testimonio sin darnos cuenta. Por eso la Biblia habla de que debemos de evaluarnos continuamente, porque hay muchos errores que cometemos. Ah, que yo me crié así y así es que yo saludo. Todo hombre, toda mujer que yo saludo, yo me le tiro encima, porque es que somos familia en la fe. Cuidado con eso. Hay hombres casados y hay mujeres casadas. Entonces no es un asunto de que yo me crié así, es un asunto de cuidado y respeto. Entonces se dan cuenta que hay pequeños detalles que mira que eso no es nada. Tengan cuenta, mis amados, porque también debemos de presentarnos como ejemplo. ¿Y sabe qué cosa le decía Pablo a ambos? Tanto a Tito como a Timoteo le hablaba de la pureza. En el capítulo 5 de 1 Timoteo, Pablo le dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Entonces, todo lo que vemos allí en estas cartas pastorales tienen que ver con modelar una conducta aceptable, para que cuando hablara o enseñara, sus palabras tuvieran el efecto que debían de tener en la vida de las personas. Amados, Dios nos está llamando a velar y a cuidar en nuestras vidas cómo andamos. Aún Pablo en una ocasión también dijo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Otra ocasión dijo, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros,
para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Pablo hablaba de dar ejemplo, de ponerse de ejemplo, porque esto es muy efectivo en todo aquel que sirve y vive para Dios. ¿Que habrá moscas muertas? Sí lo habrán. No hay cosas que nunca vamos a poder controlar. Y una de las cosas que nunca vamos a poder controlar, ¿sabe cuál es? El que hable mal de usted. Usted puede dar buen ejemplo porque también se da la otra parte. Usted puede dar un buen ejemplo. Usted tiene paz con el Señor, sabe que está dando un buen ejemplo, pero hay personas que le molesta también que usted dé buen ejemplo. Vivimos en un mundo así, egoísta, codicioso, que aún la excelencia de las obras despierta la envidia de los demás. Usted está dando un buen ejemplo, pero hay personas que ese buen ejemplo le causa tan mal que hablan mal de usted y quieren empañar y dañar su buen ejemplo. Por eso nos apropiamos de las palabras de Jesús en el Sermón del Monte cuando dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. El tema es si es mintiendo. Porque si están diciendo la verdad de nosotros, si están diciendo que tenemos malas actitudes, si están diciendo que no tenemos humildad y es la realidad, entonces tenemos que revisar nuestra vida y comenzar a dar buen ejemplo. Porque a veces no nos damos cuenta que estamos dando un mal ejemplo hasta que otros nos lo dicen. Pero puede ser que sean personas que estén equivocadas. Lo bueno es que Dios lo sabe todo. Hay personas que han ido hasta la cárcel por la mentira de otros. Hay personas que han sufrido años de cárceles porque a alguien se le ocurrió levantar una calumnia, aunque tenía una vida intachable, aunque tenía una vida que todo el mundo lo sabía que era buena persona, pero alguien se inventó que hizo lo malo y le echaron la culpa. Siempre lo he dicho desde este púlpito. En muchas cárceles hay personas inocentes y en las calles hay muchos culpables que deberían de estar allá uno como el otro, por mentira, por dinero, por fingir, por tantas cosas. En este mundo, déjeme decirle algo, porque se ve tan simple el ser ejemplo, pero de acuerdo al contexto donde nos movamos, va a representar el dar buen ejemplo un tremendo problema. ¿Por qué? Porque si usted, y vamos, como estamos en tiempos políticos en estos días, usted tiene un creyente que dice que el creyente no debe ser, o el cristiano no debe tener o ser codicioso de ganancias deshonestas. Pero el político te dice: mira, yo tengo algo para ti por ahí, lo único que tú tienes que hacer es tal cosa y decir tal cosa. Con eso es suficiente, yo te hago un chequecito y mira, eso no lo va a saber nadie. Nosotros, al contrario, sabemos cuáles son los trucos para esto. Sabemos cuáles son los códigos. Así que no te preocupes, que eso no lo va a saber nadie. Y usted como cristiano ahí, o cristiana, dice: bueno, aquí faltan cosas en la nevera. Hay problema aquí. Y este hombre me está diciendo que con yo decir que vuelve y vuelve, con yo pararme en una esquina, que este es el que va en el nombre de Jesús, hasta lo cristianizamos. Ponemos a los políticos como que usted tiene que presentarse como ejemplo, porque eso le va a impactar su vida. Aunque se ofenda, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ser ejemplo nos va a llevar muchas veces a situaciones difíciles. Cuando usted está en la escuela, y que están dando un examen y que todos tienen un chivo, como le llaman aquí, el cristiano, ¿qué hace con un chivo en la mano? Porque entonces va a la iglesia y dice: ore para que Dios me ayude para pasar el examen. No dice que Dios le ayude.
óreme que quiero pasar el examen. Usted sabe muy bien que la regla es la siguiente: estudie primero y pídale a Dios que le ayude a recordarse lo que usted estudió. Esa debe ser la oración. Pero no puede sustituir el dejar de estudiar para luego decirle a Dios: ayúdame a que en el nombre de Jesús yo elija la A por la B. Eso no es así. Usted tiene que estudiar. Y si usted es cristiano, en la escuela, usted tiene que dar ejemplo también. Que cuando vea, dice: no, él es cristiano, él no hace chivo, o él no hace lo indebido. Por eso que yo también digo que tengo problemas con esa expresión. Mire, ahí viene el varón. Ay, Dios mío, eso me causa, porque es que la gente lo usa de manera despectiva en el mundo. Mientras nosotros lo usamos muy normal, el varón, la varona, en el mundo muchos no lo ven así. En el mundo, a modo despectivo, dice: ahí viene el varón, es porque es el chévere, el que no le para nada, el que se ríe de todos los chistes. ¿Dónde está el buen ejemplo que debemos de modelar? Es que ser ejemplo, hermanos, no es un asunto de un lugar, de un espacio, es que en donde quiera que estemos, dice la Biblia: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial. A veces, en vez de añadir gracia o que glorifiquen a Dios por un mal ejemplo, podemos crear un efecto contrario. Y por eso usted ven muchos escarnecedores allá afuera que viven hablando mal de los cristianos, y la famosa expresión: por eso es que yo no me convierto. Es claro de que nadie tiene excusa delante del Señor, y usted y yo lo sabemos por la palabra. Por eso no nos da licencia para dar un mal ejemplo. Eso no nos da licencia. Bueno, es que como quiera Dios sabe, ellos vendrán como quiera. La gente no hay quien le entienda. Porque a veces tú le haces un bien y la gente hasta se ofende con tú hacerle un bien. Sí, pero es que no se trata de eso. La gente puede pensar y decir lo que usted quiera o lo que sea. Usted lo que tiene que seguir a Cristo y seguir sus pisadas. Entonces, hermanos, el dar ejemplo para el creyente no es una opción, no es un por si acaso, no es vamos a ver qué sucede. Es que por la palabra de Dios estamos obligados a dar buen ejemplo. En todos los textos o cartas de las Escrituras, todo gira, y muchas de las cosas giran sobre la base de ser creyentes genuinos, auténticos. Andar como es digno, eso es dar buen ejemplo. No participar de las obras infructuosas de la carne, de las tinieblas, eso es dar buen ejemplo. No mintáis los unos a los otros, eso es dar buen ejemplo. Usted puede hacer una lista larga de cosas, al final tenemos que dar buen ejemplo como hijos de Dios. No podemos tener como patrón los modelos que el mundo ya está poniendo o fijando como algo normal. Nosotros no podemos seguir bajo los códigos del mundo. Nosotros tenemos una línea, y es la línea que nos dejó el Señor Jesús. Tenemos que seguir sus pisadas continuamente, siendo líder o no siendo líder, enseñando o visitando o haciendo cualquier cosa. Tenemos que hacerlo para la gloria de Dios y que la gente pueda ver lo diferente que es servir a Cristo. El mundo no va a entender ese gozo que manifestamos y que decimos que en la iglesia me gocé, que en la iglesia, mire, eso fue una bendición, que en la iglesia esto, pero cuando las personas que no van a la iglesia, que lo ven usted, ellos van a ver en su vida qué tan efectivo ha sido eso en sus corazones. ¿Qué tanto yo puedo agradecerle a Dios por tenerme aquí en esta iglesia y que puedo cantar y alabar, y cuando salgo de aquí, cualquiera que se me atraviesa en el camino, tú no me conoces a mí, ¿no? Yo soy cristiano, pero a mí el que me busca me halla, y eso lo dice la Biblia: buscad y hallaréis, porque la gente se inventa versículos o interpretaciones medio extrañas. El que me busca me halla, y los que me... No es eso lo que está diciendo el Señor. No podemos ser cristianos aquí en la iglesia y peores que los impíos
en la calle. El que es cristiano lo es aquí y allá y donde quiera que vaya. Seamos de buen ejemplo a los que nos rodean. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué esa persona, esa vecina o ese vecino quizás no va o no escucha o no quiere saber o no quiere ir a la iglesia o no quiere esto? Cuidado si no estamos modelando bien a Cristo. Cuidado si el vecino se está fijando que no somos tales como decimos en el culto. En el culto mucha gente llora, mucha gente dice cosas y están compungidos y esto. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Y no es un asunto de opción, no es un asunto de vamos a ver. Es un asunto de que Dios nos está llamando a ser imitadores de Dios como hijos amados. Preguntamos ahora para finalizar, ¿qué tanto o qué ejemplo le estás dejando a tus hijos, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la universidad, cualquier persona que te rodea? ¿Qué ejemplo están viendo ellos en ti? Recuerda algo, tus palabras no van a tener tanta eficacia si tu vida no se corresponde con lo que dices. Por eso, mis amados, aún Jesucristo tuvo que decirle a muchos de los que decían que le seguían o que le seguían: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aún Jehová en el Antiguo Testamento le dice que me llaman el Altísimo y ninguno me quiere enaltecer. Entonces, tratemos de que lo que decimos lo practiquemos y usted verá, mis amados, la gran diferencia y el impacto que Dios va a producir en la vida de aquellos que están cerca de nosotros. Vamos a orar. Dios eterno, Padre, gracias. Porque en tu palabra cada día podemos ver la necesidad que tenemos de vivir de una manera correcta, digna